Muy buenas tardes, ingeniera Verónica. Soy Carla Arauz, estudiante de logística portuaria. Bueno, el tema que le vengo a hablar hoy es sobre las mercancías peligrosas. Empezamos. Dentro de estas clases de mercancías tenemos los objetos y se dividen en función de riesgo de explotación de masa, de protección o de incendio. En división 1.1 son materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. ¿Qué quiere decir una explosión de masa? Que es la explosión que afecta de manera práctica e instantáneamente a casi toda la carga. El 1.2 son materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explotación en lo que es la masa. Y el 1.3 son materias que presentan un riesgo de incendio con ligeros riesgos de efectos de onda expansiva o de proyección de efectos, pero sí su riesgo de explotación en la masa. Dentro de la división 1.3 tenemos dos ítems. Uno, cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable. Y dos, que arden unos a continuación de otros. División 1.4. En esta división solo presenta un pequeño riesgo explosivo en caso de ignición o cebado durante el transporte. Los efectos se limitan esencialmente a los bultos y normalmente no dan lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciables ni a grandes distancias. El 1.5. Son materiales muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión de masa con una sensibilidad tal que en condiciones normales de transporte solo existe una probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión se transforme en detonación. El 1.6. Son objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de explosión en masa. Dichos objetos no contendrán más que materias extremadamente poco sensibles y que presenten una probabilidad despreciable de cebado o de propagación accidental. Una pequeña nota de lo que es la división 1.6 es que el riesgo vinculado al objetivo de esta división queda limitada a la explosión de un objeto único. Clase 2. Son materias que a presión normal y a 20 grados centígrados se encuentran en estado gaseoso o bien con una presión de vapor superior a 3 bares de 50 grados centígrados. En este caso tenemos el 2.1 que son gases inflamables. Estos gases son a 60 grados centígrados y a una presión de 101. Primer ítem, son inflamables en mezcla de proporción igual a un inferior del 30% en volumen. 2. Tienen una gama de inflamabilidad en el aire de al menos un 12%. En esto, resumiendo, gases que pueden inflamarse en contacto con una fuente de calor, que puede ser etano, butano, prolitano, entre otros. Los gases inflamables no tóxicos, en estos son gases que diluyen sustituyendo o desplazando el oxígeno del aire, produciendo asfixia. Tienen características comburentes y favorecen la combustión en mayor medida que el aire, como por ejemplo el oxígeno, el helio, el nitrógeno líquido, entre otros. 3. No pueden adscribirse a ninguna de las demás clases. 2.3. Gases tóxicos que se pueden producir por inhalación, efectos agudos o crónicos, o irritantes incluso a llegar hasta la muerte. Clase número 3. Líquidos inflamables. Cuando hablamos de los líquidos inflamables, son aquellos que su punto de inflamación es de 38 grados centígrados y un punto de tensión máxima de 2,8 kilogramos. Dentro de estas clases tenemos ejemplos como tolueno, gasolina, pinturas, barnices, entre otras. La clase número 3 comprende las siguientes sustancias: líquidos inflamables y explosivos líquidos insensibles. El 4.1, materiales sólidos, inflamables, materiales autorreactivos y materiales explosivos desensibilizadas sólidas. En este caso son aquellas que reaccionan espontáneamente. Son sólidos que en condiciones normales de transporte son inflamables y pueden favorecer incendios por fricción. Dentro del 4.1 tenemos ejemplos como riesgo de incendios, entre otros.
La 4.2, materiales que pueden experimentar inflamación espontánea en la división. El 4.2 se hallan incluidas las materias denominadas pirofóricas, que son sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de transporte, como por ejemplo el carbón, viruetas de metales, ferrosos, algodón húmedo, etc. Clase 4.3. Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. En esta división abarca diversos tipos de materiales que al entrar en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Los paneles de peligro suelen llevar una X precediendo a la identificación de dicho peligro, como por ejemplo el bario, el sodio, el potasio, el carburo, etc. El 5.1, que son sustancias comburentes, son líquidos o sólidos que pueden provocar o favorecer la combustión. Generalmente dan lugar a reacciones que desprenden oxígeno. Por ejemplo, el nitrato, amónico, las mezclas de sustancias, comburentes con materiales o combustibles e incluso con materias como azúcar, harina, aceites comestibles y por último aceites minerales. Estos son peligrosos, ¿ok? El 5.2. Tenemos peróxidos orgánicos. Son sustancias susceptibles de experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede producirse en este caso por efectos del calor, de los peróxidos orgánicos, entre otros. Estos se dividen en no más de 1% de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos, cuando su contenido, que se aclaró esto, de peróxido de hidrógeno sea no más del 1%, ¿ok? En este caso, el oxígeno activo procedente de peróxido no más del 0,05%, en este caso su contenido de peróxido de hidrógeno sea de más de 1%, pero no de más de un 7%. Clase 6.1. Materias tóxicas. Hablando de materias, en esta tenemos cantidades relativamente pequeñas que pueden dañar a la salud del ser humano o causar su propia muerte por inhalación, absorción o ingestión. Por otro lado, tenemos que también por su propia naturaleza, esta sustancia toma el riesgo de envenenamiento si entra en contacto con el cuerpo. Entre ellas casi todas las sustancias tóxicas desprenden gases tóxicos, como ya lo sabemos. Véase también por otro lado que esta dosis letal mediana y concentración metal mediana también tiene causas, ¿ok? El 6.2, materiales infecciosos. Son aquellas respecto de las cuales se sabe o se cree fundamentalmente que contiene agentes patógenos, entendiendo como esto microorganismos. Dentro de los microorganismos tenemos virus, parásitos, hongos y bacterias, que sabemos que son muy conocidos, ¿ok? Y otros agentes como priones, que pueden causar enfermedades en los animales o también en los seres humanos. Clase 7. Materias radioactivas. Son objetos o materias que contienen radionucleótidos en los cuales tanto concentración de actividad como la actividad total de la remesa excedan los valores específicos. En este caso, por sustancias fisionables, se entiende como uranio 235, 233, 249, plutonio 241 y cualquier combinación de estos radionucleótidos. Las materias emisoras alfa de bajo toxicidad son
uranio natural, uranio empobrecido, lo que son torio natural, uranio 233, entre otros. Debemos entender que todos estos contenidos, radioactivas 3, tenemos radioactivas 2 y tenemos radioactivas 1. Clase número 8. Materiales corrosivos. Los materiales u objetos que por contacto dañan el tejido epitelial de la piel, las mucosas o los ojos, o que pueden dar lugar a daños como mercancías o propiedades, en este caso de derrame. Tenemos ejemplos como el ácido sulfúrico, hipoclorito sódico. Todas estas sustancias de la presente clase número 8 son efectos destructivos en mayor o menor grado en sí sobre los materiales como metales o los textiles. Además de actuar directamente de manera destructiva, si entran en contacto con la piel o las mucosas, alguna de estas sustancias ya tocadas, en sí de esta clase número 8 son tóxicas y perjudiciales. ¿Okay? Clase número 9. Materias y objetos que presentan peligros diversos. Son materiales que suponen algún tipo de peligro no contemplado entre los anteriores, como dioxinas, polvos finos, que pueden provocar daños en las vías respiratorias. Estas sustancias que transportan o se presentan por su transporte o temperaturas deben ser iguales a 100 grados centígrados. Los organismos genéticos modificados que no responden a definición de sustancias infecciosas, pero, ojo, pero que pueden provocar se pueden provocar en animales, plantas o sustancias microbiológicas. En estas son modificaciones que normalmente no se producirán como resultado de la reproducción natural. Bueno, en esta parte voy a hablar de conclusiones y sugerencias. Es que como ya todos en estas mercancías peligrosas ya mencionadas antes, es con el fin de realizar un transporte de seguro y de eliminar o minimizar los riesgos derivados de estas materias, ya que en las diversas legislaciones establecen una serie de condiciones mínimas que deben de cumplirse en cualquier operación de carga, descarga, entre otras. En general, tocando y dando detalle de cada una de estas clasificaciones de mercancías peligrosas que existen, da detalle de que se debe de transportar y lo que no se debe de transportar. O en otro caso, qué debes de tocar o lo que no debes de tocar. En sugerencia, es que como en varias ocasiones, por mi parte, he visto en algunos cartones o materiales que llevan este etiquetado, pero de una forma súper pequeña. Entonces creería yo que sí deben de estar más visibles, o sea, por un tamaño. Esto sería todo, ingeniera. Muchísimas gracias.